Pues hermanos, iglesia, sean todos bienvenidos. Vamos a empezar con nuestra reflexión del día de hoy. Saludos a todos los que nos visitan por primera vez, segunda vez. Pues bueno, empecemos con nuestra reflexión. Ahí en las diapositivas. Iglesia. La iglesia. ¿Qué es la iglesia? ¿Qué es lo que esperamos cuando nos reunimos cada día aquí en ese lugar? ¿Cuál es el propósito, la naturaleza de la iglesia? ¿Cuál es la razón de ser de por qué hacemos lo que hacemos como iglesia? ¿Qué deberíamos esperar ver en la iglesia? Hoy en día, hermanos, hay muchas voces que se pueden levantar para responder esta pregunta acerca de lo que es la iglesia. Y hay mucha confusión también. Estoy seguro de los que estamos aquí presentes hemos tenido experiencias en iglesias o en otras iglesias donde decimos, eso no puede ser la iglesia. No puede ser que la iglesia haga esto. Hay iglesias, hermanos, que solo viven para pedir dinero, ¿verdad? Hay iglesias que la única intención es despertar en ellos una emoción profunda, una catarsis. Hay iglesias que solamente son como academias bíblicas, interesadas solamente en el intelecto. Hay iglesias que prefieren guardar las apariencias en vez de exponer el pecado y tratar el pecado. Hay iglesias que son más como un club social, como un día de party con los amigos. Hay iglesias que son más solamente como una sociedad de beneficencia comunitaria, dejando de largo el evangelio. Hay iglesias, hermanos, que se parecen más a una empresa donde hay un jefe y subjefes y muchas cosas más podríamos decir de la iglesia. Pero ¿es eso la iglesia, hermanos? ¿Qué es lo que tú y yo estamos esperando de la iglesia? Lo que vamos a ver el día de hoy, hermanos, en alguna manera nos va a poder ayudar a entender, a comprender lo que significa ser iglesia. ¿Cómo inició la iglesia? ¿Cuál es la naturaleza del ser de la iglesia? ¿Cuál es su propósito? ¿Cuál es su mensaje? ¿Qué es lo que deberíamos esperar en la iglesia? Hoy vamos a empezar a estudiar Hechos, capítulo 2. Así que acompáñame a ir a Hechos capítulo 2 en tus Biblias. Para las personas que nos visitan, estamos estudiando de manera secuencial, versículo a versículo, este documento escrito por Lucas, en la que estamos yendo parte por parte, estudiándolo, analizándolo y llevándolo a nuestras vidas. Y hoy empezamos ahora en Hechos capítulo 2. Y fíjate cómo comienza Hechos capítulo 2. Si en tus Biblias estás, en el versículo 1 inicia con la llegada del Espíritu Santo. El Espíritu Santo llegando, siendo el cumplimiento de la promesa. Pero presta atención al último versículo del capítulo 2. En la Reina Valera dice de la siguiente manera. Hechos 2:47. Hechos 2:47 dice lo siguiente: alabando a Dios y teniendo el favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. En otras versiones, en otras traducciones, como la Nueva Biblia de las Américas, no pone la palabra iglesia, porque en el original no aparece iglesia. Aparece que cada día están añadiéndose a la comunidad de ellos. Porque la iglesia es una comunidad. Pero noten entonces, hermanos, que Hechos capítulo 2 inicia con el Espíritu Santo descendiendo y termina ahora con una comunidad de iglesia. Esto, hermanos, en alguna medida termina siendo, si le podemos poner título al capítulo 2, es el nacimiento de la iglesia a la luz de la experiencia del Nuevo Testamento. Aquí inicia la iglesia, a la luz del Nuevo Testamento, a la experiencia del nuevo pacto. Así que cuando vamos a estudiar poco a poco Hechos capítulo 2, no desconectes la idea de que nos está mencionando acerca de cómo es la iglesia, de lo que trata la iglesia, de cómo inició la iglesia, de lo que debemos de esperar de la iglesia, de cómo debemos de conformarnos como iglesia. Por lo tanto, hermanos, Lucas, el escritor, recopila la información de testigos
hace una investigación y nos describe en Hechos capítulo 2 el nacimiento de la iglesia. Vamos entonces, hermanos, a estudiar parte de este capítulo 2. Ahí en tus Biblias, y ahí vamos a empezar con Hechos capítulo 2, versículo 1 al 4. Hechos 2, 1 al 4, y dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa en la que estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, y asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu Santo les daba que hablasen. Este es el pasaje que vamos a estudiar, y no lo desconectemos de lo que es la iglesia. Le he puesto por título a esta enseñanza: la promesa se ha cumplido, llegó el Espíritu Santo. Porque lo que vemos en este pasaje es precisamente el hecho y el acontecimiento único y singular de la llegada del Espíritu Santo de una forma especial. Vamos a estudiar este pasaje a través de 3 encabezados. El primero es que vamos a ver la ocasión del cumplimiento de esta promesa, es decir, las circunstancias, qué es lo que pasó alrededor, la ocasión del cumplimiento. El segundo encabezado, vamos a ver la forma en que se cumplió esta promesa, la ocasión, la forma, y por último vamos a meditar en la promesa en sí mismo, en los apóstoles. Acompáñame a hacer una pequeña oración para pedirle a Dios que nos ayude. Señor, Dios mismo que has inspirado este documento, este escrito que tenemos en nuestras manos hoy, te pedimos que nos ayudes, Espíritu Santo. Es tu iglesia, es tu pueblo, somos tus hijos, Señor. Abre nuestros ojos para ver las maravillas de tu palabra, Señor. Sé tú en nosotros, por tu Espíritu Santo, Señor, trayendo luz, convencimiento, convicción, esperanza y consuelo a través de tus palabras, Señor. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. La promesa se ha cumplido, llegó el Espíritu Santo. Empecemos a ver el primer encabezado. Lo vemos en el versículo 1 del capítulo 2. La ocasión del cumplimiento de esta promesa. Leamos lo que dice. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes. Esta es la ocasión del cumplimiento de esta promesa. Y lo primero que quiero que notes es que el autor, Lucas, de manera muy intencional, quiere que veamos que como punto número 1, como inciso A, es que este evento, esta promesa se llevó a cabo en el día de Pentecostés, en la fiesta de Pentecostés, Shavuot. Pentecostés, hermanos, era una de las 3 fiestas principales que el pueblo de judío hacía cada año, año tras año. La primera de ellas era la Pascua. La segunda de ellas era el Pentecostés, y la tercera de ellas era la fiesta de los tabernáculos. Cada judío tenía que celebrar estas fiestas acudiendo a Jerusalén para celebrar y conmemorar cada una de estas celebraciones, estas fiestas. Por ejemplo, la fiesta de la Pascua conmemoraba y celebraba el hecho que Dios había pasado por alto en la última de las plagas en Egipto. Había pasado por alto las casas de los judíos, Pesach, pasado por alto, y que no había establecido un juicio con ellos, así como el pueblo de Egipto. La fiesta de las Pascuas conmemoraba este hecho donde Dios por fin sacó al pueblo de Israel del yugo de la esclavitud. La fiesta de Pentecostés en la Biblia la vamos a ver con algunos sinónimos. Por ejemplo, en Daniel, como está ahí en pantalla, en Daniel 16:7, se le llama la fiesta de las semanas. De hecho, Shavuot, como también se le llama la fiesta de Pentecostés, significa semanas. En Éxodo 23:16 se le llama la fiesta de las ciegas. En Números 28:26 se le llama el día de los primeros frutos. Y solamente estoy señalando un texto aquí que quiero que leamos, que escuchen, en Levítico 23:15 al 16, y dice lo siguiente: y contaréis desde el día que sigue al día de reposo,
Desde el día que ofreciste la gavilla en la ofrenda mecida, 7 semanas cumplidas serán, hasta el día siguiente del 7º día de reposo, contaréis 50 días. Entonces ofreceréis el nuevo grano de Jehová. Aquí es una referencia a la fiesta del Pentecostés, de las semanas, de la siega, de los primeros frutos. ¿Qué es lo que se conmemoraba en esta fiesta? En esta fiesta lo que se recordaba y se conmemoraba era una forma de poder dar gracias a Dios, una acción de gracias por los primeros frutos. La fiesta de las primicias, en donde en la siega se presentaba a Dios una ofrenda de las primeras cosechas, de los primeros ganados, por así decirlo, y se conmemoraba y se hacía esta fiesta y se conectaba con el hecho de que Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto y lo llevó hacia la tierra prometida. Pentecostés era una fiesta muy, muy importante que nuevamente les recordaba la redención de Israel de Egipto. Esta fiesta, hermanos, como dice este pasaje en Levítico, se hacía después del tiempo de la Pascua. Pasaban 50 días y en el 50º día se hacía la fiesta del Pentecostés. Todo judío, piadoso, devoto, tendría que venir a Jerusalén para conmemorar de forma correcta, sagrada, con gozo, esta acción de gracias, esta fiesta. Y nuestro pasaje, hermanos, incluso nos dice que había muchas personas de todas, como lo dice el texto en la Biblia. Acompáñame a ese texto. En Hechos capítulo 2, ahí mismo donde estamos, Hechos 2, versículo 5. Y aquí Lucas nos describe y nos dice las personas que estaban en ese tiempo, en esa ocasión, en el Pentecostés. Hechos 2:5 dice: moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Versículo 9: partos, medas, elamitas, los que habitaban en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto, en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto, en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos. Versículo 11: cretenses y árabes. Lucas nos está ayudando a recordar que esta fiesta venían de todas partes del mundo conocido, no solamente de Jerusalén, sino de alrededor, muchos judíos, incluso prosélitos, gente simpatizante con el judaísmo, para celebrar esta fiesta en particular del Pentecostés. Obviamente Lucas no menciona todas las ciudades, todas las regiones, sino tiene el propósito de mencionarlo en el sentido de que esta fiesta fue universal. La universalidad de este momento, de este acto, de este hecho. Algunos estudiosos han dicho que en esta fiesta aproximadamente llegaba 1 millón de personas. Imagínate, 1 millón de personas reunidas en este lugar para celebrar la fiesta en el templo de Jerusalén. Todo este bullicio de personas, 1 millón de personas, un mar de personas, con el hecho de celebrar y conmemorar parte del momento en el que Dios los liberó de Egipto. Y hermanos, tú y yo sabemos qué va a pasar en este día, ¿verdad? Sabemos que ese día va a pasar algo especial de lo que estas personas no tenían ninguna idea. Para ellos era un día más religioso. Para ellos era un día más de forma piadosa y sincera, algunos de ellos, acercarse a Dios. Y es algo muy interesante, hermanos, muy interesante, que si te rastreas esta fiesta a lo largo de la historia, verás que hubo un momento en la historia de Israel donde esta fiesta se le fue añadiendo otra tradición más. No solamente era el hecho de festejar la fiesta de las primicias, de la cosecha, sino también poco a poco se le fue atribuyendo una forma de recordar el hecho en el que en el Éxodo, en el desierto, Dios le dio la ley al pueblo de Israel. Por lo tanto, estas personas que acabamos de leer, estos judíos, 1 millón de personas, cuando iban a la fiesta de Pentecostés, pensaban en el tiempo de la siembra, de la siega, pero también en el hecho en el que Dios les dio su ley en el desierto. Y se reunían, hermanos. ¿Qué es lo que hacían en este tiempo? Lo que hacían en este tiempo es de que era un momento de descanso,
no se trabajaba, era de cena familiar, como el sábado, como el Shabbat, y en las sinagogas se hacía una lectura de los 10 mandamientos, se hacía una lectura de la Torá, Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio, y se empezaba a leer todo lo que tenía que ver con la ley, conmemorando el hecho de que Dios nos dio su ley. Presten mucha atención a eso, porque esta es la ocasión en la que se cumplió la promesa del Espíritu Santo. Ahí tenemos este grupo de personas celebrando esta fiesta, conmemorando la ley del Señor que les había llegado en el desierto. Pero no solamente estaban ellos ahí, hermanos, sino también estaban los discípulos de Jesús. La ocasión es este momento, la fiesta de Pentecostés. Pero también los discípulos, dice nuestro pasaje, que estaban todos juntos, unánimes. Mientras este mar de personas, 1 millón de personas, estaban celebrando religiosamente este acontecimiento, Lucas nos dice que ahí estaban los discípulos, siguiendo las instrucciones de Jesús. Recordemos las instrucciones de Jesús. Hechos, capítulo 1, versículo 2 al 5. Hechos 1, 2 al 5. Y dice lo siguiente. ¿Lo tienes? Hasta el día en que fueron recibidos arriba, después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Jesús estuvo alrededor de los discípulos con ellos después de su resurrección. El texto nos dice ¿cuántos días? 40 días. 40 días en una masterclass de Jesús, hablándoles de las cosas del reino de Dios. No sé cuántas cosas más hubiera dicho Jesús, pero estuvo con los discípulos. Y Jesús les dijo: quédense en Jerusalén juntos hasta que llegue la promesa del Padre. Y aquí tenemos en la ocasión a los discípulos esperando. ¿Cuánto tiempo pasó, hermanos, de la espera de estos discípulos antes del cumplimiento de esta promesa? Algunos dicen que si la Pascua y el Pentecostés tienen una separación de 50 días y Jesús fue crucificado en el tiempo de la Pascua y Jesús estuvo después de su resurrección 40 días, entonces podemos llegar a un cálculo aproximado entre 9 días, 10 días aproximadamente, en el que los discípulos estuvieron esperando esta instrucción de Jesús. Esperando 10 días, 9 días. Ponte a pensar en ese momento. ¿A cuántos de aquí les gusta esperar cosas? Si tú le preguntas a una mujer, a cualquier mujer, bueno, a mí, en mi experiencia, si le digo a alguien, tengo algo que decirte, pero te lo digo después, ¿qué pasaría? No, eso no se puede decir, eso no se puede decir, me dices ahorita. Porque, hermanos, no nos gusta esperar, nos desesperamos, nos molestamos, nos enojamos. Este tiempo de espera tienes que pensarlo como un momento donde tiene ciertos matices de dificultad. 120 discípulos aproximadamente ahí esperando. ¿Y qué estaban esperando, hermanos? Imagínense ahí. Ahí estaba Juan, Pedro y los demás, y de repente alguien decía en el primer día: ¿y será que ya pronto venga? ¿Qué estamos esperando? De repente vamos a sentir algo. ¿Qué tenemos que esperar? ¿Qué vamos a esperar? Pedro, ¿sabes tú algo cómo va a venir? No tengo idea. Posiblemente algunos de ellos estaban quizás en un entredicho de: pues ya pasó 1 día, 2 días, 3 días, 4 días. ¿Cuánto más tendremos que esperar la instrucción de Jesús? 6 días, 7 días, no vemos nada. Y no pensemos, hermanos, que todo el tiempo se la pasaban orando, De hecho, lo vamos a ver más al ratito. Posiblemente algunos de ellos empezaron a tener cierto tipo de incertidumbre, como tú y yo la tenemos, en un periodo de espera. ¿Será que sí va a venir? ¿Tardará mucho? Pero ellos tenían solamente una instrucción de Jesús. Y no solamente una instrucción,
sino de Jesús. Ellos sabían, muchachos, a ver, recordemos, Jesús dijo que iba a morir y murió, ¿verdad? Jesús dijo que iba a resucitar y como Él dijo, pasó. Jesús dijo que iba a volver al Padre y nuevamente lo que Él dijo pasó. Por lo tanto, hemos visto que todas las cosas que Jesús ha dicho se cumplen. Animémonos, sigamos esperando. Hermanos, el cristianismo se trata de esto, una esperanzadora, confiada en las palabras de Cristo Jesús. Él prometió que vendría por nosotros, ¿verdad? Aún no se ha cumplido, pero se cumplirá, hermanos. El cristianismo se trata de una espera. No desesperemos, hermanos. Confiemos en las palabras de Cristo Jesús. Así entonces, hermanos, la ocasión del cumplimiento de esta promesa del Espíritu Santo se dio en esta multitud de personas, 1 millón de personas que venían a celebrar una fiesta religiosa, un mundo de personas que esperaban que llegara el Mesías. El Mesías va a llegar, el Mesías va a llegar. Pero esta multitud de personas estaba ciega al hecho de que el Mesías ya había caminado con ellos, de que el Mesías había hablado con ellos, de que habían milagros de parte del Mesías, y que de hecho, muchos de estas personas que estaban aquí, 1 millón de personas, en algún tiempo atrás, habían gritado hacia un hombre, crucifícale. Qué paradoja, esperando el Mesías, pero habían gritado por el Mesías, crucifícale. Pero también tenemos este grupo mucho menor de personas, 120 discípulos, que no sabían nada de cómo iba a pasar, no tenían idea de en qué momento iba a pasar, pero solamente tenían una sola cosa: Jesús lo prometió, Jesús lo dijo, Jesús nos dio esta instrucción y Él lo cumplirá. Y ahí se quedaron, hermanos. Entonces, de todo esto, hermanos, quiero que vean que en la ocasión del cumplimiento de esta promesa, muestra que todo está siendo orquestado por Dios. Nada está pasando por casualidad. ¿Por qué Dios no lo cumplió a los 5 días? ¿Por qué Dios lo cumplió en el Pentecostés? Porque Dios lo cumplió en el momento de esta fiesta, con esta multitud de personas. En este preciso momento, quiero que recordemos que en esta ocasión nos recuerda que el día, la hora, en el contexto, en las circunstancias, todo forma parte del plan de Dios. Todo esto forma parte de la providencia de Dios. No fue casualidad, no fue coincidencia. Dios eligió este día desde la eternidad para hacer descender su Espíritu Santo en este preciso momento, de forma especial y única. ¿Y por qué, hermanos, tenemos que decir esto? Porque si pensamos en la iglesia, ¿en qué es la iglesia? La iglesia no es el esfuerzo del ser humano por acercarse a Dios. La iglesia es el plan soberano de Dios en donde Él hace nacer la iglesia. Y Él orquesta todas las cosas. Es su plan, hermanos. La iglesia nace en el corazón de Dios. No fue iniciativa de Pedro y los demás hacer descender al Espíritu Santo como en algunas iglesias a veces se pretende hacer. No fue la iniciativa de ellos en este momento, ahora se va a cumplir. Sino fue el plan de Dios. Dios hizo nacer la iglesia. Es su obra. De hecho, le hemos puesto por título a esta serie de enseñanzas en Hechos, la obra del Espíritu. Y la iglesia, hermanos, es obra del Espíritu Santo. Muy bien. Hemos visto entonces la ocasión. Veamos el segundo encabezado entonces, que sería la forma en cómo llegó esa promesa. Hechos capítulo 2, versículo 2 al 4. Nuestro texto dice: y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas de fuego,
repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu Santo les daba que hablasen. Nota la forma en cómo el Espíritu Santo llegó. Fíjense esas palabras de esos y de repente, y se les aparecieron, y fueron, y comenzaron. Todo pasó en una ocasión, en un momento, de forma inmediata, súbita. Y el texto nos dice que aquí se cumplió la promesa dada por el Padre, ratificada por Jesucristo. En el versículo 4 dice, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Esperen en Jerusalén hasta que reciban y se cumpla la promesa del Espíritu Santo. Y ese momento ya había llegado. ¿En qué forma se cumplió? ¿De qué manera se cumplió? Es lo que vamos a ver aquí en este pasaje. Por inciso A, lo que podemos decir es que la forma en cómo se cumplió esta promesa fue de forma súbita e inesperada. Los discípulos claramente estaban esperando que se cumpliera la promesa de Jesús, pero la manera en cómo está construido este pasaje nos muestra que los discípulos no tenían idea de qué día se iba a cumplir, que todo fue de manera muy súbita, inesperada. A pesar de ellos estar confiando de que se iba a cumplir, el pasaje de Lucas que nos escribe aquí en este libro de Hechos nos dice que fue de forma inesperada, de repente. Por eso es que dice el texto, y de repente se cumplió la promesa, de repente vino el Espíritu Santo. No sé, y el texto es todavía mucho más enfático acerca de esta forma inesperada para los discípulos. Fíjense en el versículo 2, ¿cómo estaban los discípulos? El versículo 2 nos dice en la última parte que el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. No vemos a los discípulos orando diciendo, Señor, haz descender tu Espíritu Santo, ya que venga y todo esto. Ellos estaban sentados. No estaban esperando que ese fuera el día. Sabían que iba a suceder, pero todo esto fue de forma súbita, hermanos. Porque quiero que recordemos, hermanos, que la iglesia, como les decía en un principio, nace en el corazón de Dios. La iglesia no es el esfuerzo humano. La iglesia no es producida por alguna asociación. La iglesia no es producida por algún deseo de voy a hacer una iglesia. La iglesia nace en el corazón de Dios. De forma súbita, inesperada aquí. Los discípulos no pensaron que iba a ser ese día y fue así. La iglesia, hermanos, no es algo que fabricamos, no es una empresa que empezamos a levantar poco a poco. La iglesia es una obra de Dios, de forma súbita e inesperada. Pero no solamente eso, sino que Lucas va a recopilar información para ayudarnos a entender la magnitud de este hecho de la promesa. Inciso B. Lo segundo que quiero que vean es que se manifestó esta promesa o se cumplió esta promesa con señales visibles y audibles. Y entonces Lucas empieza a describirnos señales de cosas que estaban pasando en ese momento. Cosas que el mundo conocido empezó a escuchar, a ver, a apreciar. Algo totalmente diferente, nuevo estaba pasando en ese lugar. Y al menos aquí tenemos 3 señales, 3 cosas que Lucas está señalando como la manera en cómo se dio el Espíritu Santo y cómo se cumplió. La primera de ellas, como está ahí en la pantalla, es que se escuchó un estruendo como de un viento recio que soplaba. Pero fíjense, ¿era un viento que estaba ahí? El texto dice, se escuchó un estruendo, no que se vio un viento. Obviamente el viento no se ve. No es que vieron ellos un huracán y que vieron, miren un huracán que está pasando ahí, sino que fue el sonido como de un viento recio que empezaron a escuchar y que fue tan estrepitoso, tan grande, que las personas empezaron a acercarse, a escuchar. Escuchamos algo, está pasando algo, pero no veo nada en la atmósfera que se está cambiando. Es un sonido como si fuera de un viento recio, pero no veo, ni siquiera veo el obrar de este viento. Algo está pasando. ¿Dónde está pasando? Un viento recio. La segunda cosa que vemos en el pasaje es que se asentó sobre ellos lenguas repartidas como de fuego. No era fuego, sino como fuego. ¿Dónde está el incendio? No hay incendio, no hay humo, no hay nada.
Veo en ellos repartidos como si fuera algo como fuego. No se están quemando, no está pasando nada extraordinario, ni la casa se está incendiando, pero veo algo como fuego sobre ellos. La tercera cosa que vemos en el pasaje es que empezaron a hablar en otros idiomas, lenguas, idiomas conocidos, que la gente sabía y entendía, y de repente vemos a estos. Se manifiesta este sonido como de viento recio. Ven repartido sobre ellos algo como de fuego. Y empiezan a hablar ellos, y lo que hablan para la gente que estaba ahí alrededor fue llamativo, porque venían idiomas que ellos conocían, que era imposible que estos hombres pudieran conocer y saber. Este momento, hermanos, fue de forma asombrosa, con señales visibles y audibles. Y yo me pregunto cuando estudié el pasaje, ¿por qué el Espíritu Santo se está manifestando de esta manera? ¿Acaso no lo podía hacer de forma silenciosa, privada? ¿Por qué tanta algarabía con todo esto? ¿Por qué tanto escándalo, tanto ruido, tantas manifestaciones a los ojos? ¿Por qué? Pensemos un momento, hermanos, como judíos. Recordemos que había 1 millón de personas judías. El judío era enseñado desde chiquito a entender la ley del Señor, a aprenderse pasajes, textos. El judío tenía un contexto del Antiguo Testamento. Y en el Antiguo Testamento los judíos podían hacer alguna clase de relaciones de sus experiencias, recordando las cosas del Antiguo Testamento, lo que sus antepasados vivieron. Y por ejemplo, acompáñame un texto en la Biblia. Ezequiel, capítulo 37, 9. Ezequiel, en el Antiguo Testamento, capítulo 37, 9. Ezequiel 37, 9. ¿Lo tenemos? Y esa es la visión de Ezequiel en el Valle de Huesos. Y fíjense las palabras. Ezequiel 37, 9. Y me dijo: profetiza al Espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al Espíritu: así dicho Jehová el Señor, Espíritu, ven de los 4 vientos. ¿Y qué? Sopla sobre estos muertos y vivirán. En el Antiguo Testamento hay una relación entre el Espíritu de Dios como un acto de vivificación de las personas. De hecho, en Génesis capítulo 1, lo que Dios hace al crear al ser humano es que sopla aliento de vida. Y es un ser viviente, tiene alma viviente. El viento es relacionado en cierta forma con el acto vivificador de Dios. ¿Y qué es lo que tenemos en el Pentecostés? Un sonido como de viento recio. Pero hay un pasaje muy llamativo que quiero que veamos también. Se encuentra en Éxodo 19, 16 al 19. Éxodo 19, 16 al 19. Y dice el pasaje: aconteció al tercer día, cuando vino la mañana. Este momento, hermanos, es el preludio antes de que Dios dé la ley en el Sinaí, los 10 mandamientos. Capítulo 20, Dios va a dar la ley, los mandamientos. Fíjense el preludio, el contexto, el escenario, las circunstancias. Aconteció que el tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos y espesa nube sobre el monte y un sonido de bocina muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios, y se detuvieron al pie del monte. Todo el monte Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre él en fuego, y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. El sonido de la bocina iba aumentando en extremo. Moisés hablaba y Dios le respondía con voz tronante. Piensen ustedes, un judío que ha leído y que sabe esto de Éxodo,
y ahora empiecen en Pentecostés, lo que estamos viendo en Hechos capítulo 2. Hay una relación aquí, hermanos. En este momento de Éxodo, ¿cómo se manifestó Dios? Con truenos, relámpagos, sonido de bocina muy fuerte, fuego, humeaba el monte. Y la idea de todo esto es que Dios quiere mostrar en Éxodo que Dios está presente en medio del pueblo, que Dios está ahí en medio del pueblo, que se ha manifestado Dios y que es importante escuchar a Dios. Pueden, hermanos, notar la relación de un judío que está leyendo esto y lo que Lucas de forma intencional está escribiendo esto en Hechos capítulo 2. Los judíos en Pentecostés, ¿qué es lo que estaban conmemorando también? Cuando recibieron la ley, para el tiempo de los apóstoles y de Jesús, ellos, cuando celebraban la fiesta de Pentecostés, estaban conmemorando el hecho en el que Éxodo 20 se cumplió. Y en Pentecostés, en ese mismo día, cuando estaban conmemorando eso, Dios se manifiesta y cumple su promesa con señales similares al Antiguo Testamento. ¿Qué es lo que quiere darnos a entender Lucas con todo esto, hermanos? Lucas quiere dejar bien claro que todo lo que pasó en Pentecostés fue Dios visitando de forma especial al mundo nuevamente, de forma especial, poderosa. El poder de Dios, la presencia de Dios, la gloria de Dios ahora estaba manifestándose no en una fiesta religiosa, no en el templo de Jerusalén, no en ese 1,000,000 de personas, sino en este grupo pequeño de discípulos que habían creído en la palabra de Jesús, en este grupo de discípulos insignificantes de un tal Jesús que habían gritado de él, crucifíquenle, y que ellos locamente habían dicho, ha resucitado. Lucas quiere dejar bien claro, hermanos, que todo esto obviamente es sin duda obra de Dios, que Dios nuevamente ha descendido en medio de la humanidad de forma especial, única. En Hechos, en todo el libro de Hechos, hermanos, no vamos a ver manifestarse el Espíritu Santo de la misma forma, en la misma intensidad, en las mismas circunstancias, con las mismas señales visibles, todo junto. Solamente aquí en Hechos, así como sucedió con la ley en Sinaí, es único el momento, es irrepetible. Dios manifestando que Él está en medio del pueblo, en medio de los discípulos. Entonces, hermanos, la promesa llegó de forma inesperada, con señales indubitables de que Dios se ha manifestado, con recordatorios del Antiguo Testamento, de forma ruidosa y escandalosa, de tal forma que muchas personas pudieron acudir a ver qué estaba pasando. Con todo esto, hermanos, lo que queremos ver con todo esto es que Dios quiere dejar bien claro, Lucas quiere dejar bien claro, que un tiempo nuevo ha llegado. Un tiempo nuevo. A través de esta forma es como llegó el Espíritu Santo y queda evidente que Dios en la persona del Espíritu Santo ha llegado al mundo. Y hermanos, eso es una buena noticia. Es una buena noticia que Dios en la persona del Espíritu Santo llegue al mundo. ¿Por qué? Recordemos las palabras de Jesús. Acompáñame un texto en tu Biblia. Juan 17, 6 al 14. Juan 16, 7 al 14. El que haya llegado el Espíritu Santo al mundo, hermanos, es una buena noticia para todo el mundo. Fíjense lo que dice Jesús. Juan 16, 7 al 14. Pero yo os digo la verdad. Este es Jesús hablando con sus discípulos. Os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador, es decir, el Espíritu Santo, no vendría a vosotros. Eso es algo bueno para los discípulos. Mas si me fuere, y os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado y de justicia y de juicio. ¿Quién convence al mundo de pecado, de justicia y juicio? El Espíritu Santo.
de pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido juzgado. Aún tengo muchas cosas más que deciros, pero ahora no las pueden sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará de su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os lo hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Y aquí vemos por qué el Espíritu Santo, la llegada del Espíritu Santo al mundo en Pentecostés es una buena noticia para todo el mundo. Para el mundo entero es una buena noticia porque el Espíritu Santo puede guiarnos a convencernos de pecado, de maldad, de juicio. El Espíritu Santo está trabajando en el mundo de forma intensa, hermanos. Y ejemplo de eso tenemos a muchos de los que estamos aquí. ¿O acaso tú no eras uno que iba directamente a la condenación por tus pecados? ¿Y qué fue lo que te convenció de que estabas en pecado? ¿Y de que qué fue lo que te convenció de que tenías que creer en Cristo Jesús? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo para el mundo es una buena noticia. Pero el Espíritu Santo para el creyente es todavía una más grande noticia, porque el Espíritu Santo ahora guía, consuela, conforta, fortalece al cristiano mientras estamos en este mundo y que no somos de este mundo. El que en Pentecostés descendiera el Espíritu Santo es un recordatorio de que un tiempo nuevo ha llegado, que el Espíritu Santo ha llegado, y eso es una buena noticia. Y esto nos lleva, hermanos, a nuestro último encabezado. Punto número 3. La promesa cumplida en los apóstoles. El momento en el que los apóstoles reciben eso que habían esperado. Y nuestro texto en Hechos 2:4 dice: y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Me encanta, hermanos, cómo dice esta palabra, todos. Todos. En ciertos contextos esta palabra puede ser algo malo, pero en este contexto la palabra todos es maravillosa, porque se refiere a que todos los que estaban ahí reunidos, todos los que habían creído las palabras de Jesús, mujeres, hombres, todo tipo de persona que estaba ahí, que había creído en Cristo Jesús, esos 120 discípulos de Jesús, cada uno de ellos, todos ellos fueron llenos del Espíritu Santo. No hay restricción, no hay limitación. No es de si tú eres rico o pobre, o si eres intelectual o la otra palabra. No se trata si estás con salud o enfermo. Todos aquellos que estaban ahí fueron llenos. Todos. Es una cosa, hermanos, es muy diferente decir yo creo en Cristo a decir yo creo y le creo a Cristo. Y los que estaban ahí reunidos, hermanos, le habían creído a Cristo. Todos estos fueron llenos. Y no solamente eso, sino que Lucas une la palabra todos llenos. No solamente todos los que estaban ahí, sino que todos llenos. Y estas dos palabras, hermanos, intensifican mucho la acción operante del Espíritu Santo en estos discípulos. La palabra llenos, hermanos, esta palabra llenos que se usa en el griego, es la misma palabra que se va a usar en el relato de Lucas cuando sucede la pesca milagrosa, ¿te acuerdas? Cuando están pescando y Jesús les dice que tienen la red y de repente los pescados empiezan a meterse en la red, llaman a otra barca y la barca también se empieza a llenar y dice el texto que eran tantos los peces que estaban en las barcas que estaba llena y se hundían las barcas. Ya no cabía ningún pez más, se estaban hundiendo. La palabra llenos ahí en este contexto es lo mismo que está refiriéndose aquí en esta parte. Todos los discípulos estaban llenos, saturados totalmente, así como estas barcas se estaban hundiendo de la pesadez, de la llenura del Espíritu Santo sobre ellos. Todos ellos fueron llenos, todo en ello fue lleno. ¿Llenos de qué? Del Espíritu Santo. Y esta es la promesa cumplida, lo que hemos estudiado en el capítulo 1 de Hechos.
Lo que hemos visto en el capítulo 1 que Carlito nos ha compartido es de que el Espíritu Santo había un trato diferente en el Antiguo Testamento, ¿se acuerdan? El Espíritu Santo en el Antiguo Testamento venía sobre las personas y después se retiraba, no permanecía. Tenemos el ejemplo, por ejemplo, de Sansón. Sansón, venía el Espíritu Santo, tenía fuerzas, pero en algún momento el Espíritu Santo lo dejó por un tiempo y Sansón fue un hombre más. Tenemos la idea también del primer rey de Israel, el rey Saúl. El rey Saúl, vino el Espíritu Santo, hizo un cambio en su vida, pero llegó un momento en que persistió en su desobediencia, que el Espíritu Santo se retiró de él. El propio salmista David, en su Salmo 51, dice: Señor, no retires, no quites de mí tu Santo Espíritu, porque el Espíritu Santo, hermanos, en el Antiguo Testamento podía estar sobre una persona, pero se iba. Pero en Pentecostés, hermanos, en Pentecostés, en este nuevo tiempo, en lo que estamos viendo, es que el Espíritu Santo ahora viene sobre los creyentes, su iglesia, y edifica un nuevo templo. Un nuevo templo de piedras vivas. Y uso el término templo intencionalmente, porque ¿qué es lo que estaban haciendo en Pentecostés? Ese 1 millón de personas yendo a un templo. Pero Dios está creando, levantando, edificando un nuevo templo para sí, su iglesia. Cada piedra de este edificio es una piedra viva, sellada, marcada, saturada del Espíritu Santo. Mientras los judíos, ese 1 millón de personas, venían a celebrar el Pentecostés e iban al templo, Dios estaba manifestando en estos 120 discípulos: este es mi templo. Cada creyente, cada discípulo de Jesús, cada uno que ha creído en las palabras y confiado en las palabras de Jesús, ese es mi habitación, mi templo. El Espíritu Santo, hermanos, ha llegado de una forma sin igual, para nunca irse. Y a Dios le ha placido que su lugar de habitación sea cada corazón de estos discípulos que estaban ahí, y de cada discípulo, de hecho. Así es, hermanos, cómo se está desarrollando este cumplimiento en ellos. Pero recordemos lo que Jesús nos dijo y que nos estamos aprendiendo en nuestro pasaje en Hechos 1:8. Porque Hechos 1:8 dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Poder de Dios. El Espíritu Santo es poder de Dios. Poder de Dios que ahora mora en ellos. Quédense. Y esta promesa, hermanos, se cumplió en Pentecostés. Y hermanos, ¿y poder para qué? ¿No recibieron el poder, el Espíritu Santo, para poder hacer alarde de su espiritualidad? ¿No recibieron el Espíritu Santo, hermanos, para ocultarse y callar? ¿No recibieron el Espíritu Santo para meramente hablar idiomas no aprendidos? ¿No recibieron el Espíritu Santo mucho menos para saltar, reír, tirarse al suelo de forma descontrolada, diciendo: esto es llenura del Espíritu Santo? No, no recibieron el Espíritu Santo para eso. ¿Para qué lo recibieron, hermanos? Una de las cosas, conforme a este pasaje, para ser testigos de Jesucristo hasta la muerte. Para eso fueron llenos todos del Espíritu Santo. Poder de Dios, para decirle al mundo entero: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. He ahí Jesucristo, quien es el reconciliador entre tu pecado y contra Dios. Para eso vino el Espíritu Santo. Este es poder de Dios, hermanos. Este es el verdadero empoderamiento del cristiano, del hombre, de la mujer, de la señorita, del joven. Poder de Dios en ellos para vivir para Dios. Para eso viene el Espíritu Santo al creyente. Poder de Dios para vivir
para Dios. Hermanos, cuando el Espíritu Santo viene a nuestras vidas, nos sella. El Espíritu Santo viene a hacer una obra totalmente maravillosa y radical y nos llena de poder a todos aquellos que creen en Jesucristo. ¿Poder para qué? Poder para decirle no al pecado, en dependencia de Cristo. Poder para decirle sí a la santidad de Dios. Poder para testificar de Cristo. Poder para que tú y yo reconozcamos nuestros pecados delante de Dios, nuestra debilidad, y entonces acudir a Cristo. Poder para servir a los demás como Cristo me ha servido a mí. Poder para perdonar a los que me ofenden. Necesitamos poder, hermanos, para perdonar a los que nos ofenden. Poder para presentarnos delante de Dios en oración. Dios nos ha dado poder para estar delante de Dios en oración. Poder, hermanos, para poner a Dios y su reino como nuestra prioridad y decir, el trabajo me está quitando mi enfoque en el reino de Dios. Así que en el nombre de Jesús, por el poder del Espíritu Santo, voy a doblegar todo esto porque el reino de Dios es primero. Poder para poner orden en nuestras vidas. Poder para seguir confiando en Dios a pesar de que duele, hermanos. Poder para confiar en Dios. Poder para decir, sí, me está pasando esto, sí, estoy sintiendo esto, pero Dios es suficiente para mí. Poder, hermanos, para ser humildes, tolerantes y pacientes. Poder de Dios para combatir contra tu egoísmo, tu egocentrismo, tu egolatría. Poder de Dios para vivir para la gloria de Dios. Para eso ha venido el Espíritu Santo. Para eso, hermanos, para eso Dios nos ha sellado. Para eso Dios ha venido a nosotros, a todo cristiano, a todo creyente, a los que estaban en Pentecostés. Son míos, son mi pueblo, son mi iglesia. Ustedes van a poder vivir para mí, porque yo estoy en ustedes. De todo esto, hermanos, entonces, lo que pasó en Pentecostés con estos creyentes y discípulos, a partir de aquí fue un comienzo totalmente diferente. A partir de ahí Dios ha dado ese mismo espíritu a todo creyente en Jesucristo. Ese mismo poder no fue para aquel entonces, es para todo creyente en Jesucristo. Todos aquellos que confían en Él, en Jesús, que le creen a sus palabras, serán llenos también de ese poder de ellos, el Espíritu Santo morando en ellos. Leamos nuevamente, hermanos, nuestro pasaje. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. La promesa se ha cumplido, llegó el Espíritu Santo. La promesa de la llegada especial del Espíritu Santo se ha cumplido, y aquí empieza el nacimiento de la iglesia bajo la experiencia del nuevo pacto. La iglesia es la obra de Dios. Dios ha orquestado este momento, este tiempo, esta multitud de personas, incluso su tradición de celebrar el día de Sinaí, la ley de Dios. Aquí tenemos un nuevo Sinaí, un nuevo comienzo, no de letra, sino del Espíritu Santo. Es Dios quien orquestó todo esto. Es Dios y no el hombre quien establece la naturaleza, el propósito, la misión de la iglesia. Es Dios quien vivifica al pecador y lo hace una piedra viva. Es Dios quien capacita a la iglesia y la llena de poder. Es Dios, en la persona del Espíritu Santo, que viene a morar en la vida de que aquellos que eran pecadores, redimidos ahora. La iglesia, hermanos, es la obra del Espíritu Santo. La promesa se ha cumplido. Y entonces, hermanos, viene mi siguiente pregunta para ustedes. ¿Tú ya gozas de esa promesa? ¿Ya gozas de esa dulce presencia de Dios en tu vida? Piensa un momento.
¿Tú ya tienes eso? ¿Tú ya tienes al Espíritu Santo? ¿Cómo sé que tengo el Espíritu Santo? ¿Has creído en Cristo Jesús? ¿Has venido en Él arrepentimiento y fe? Si lo has hecho, tú has sido sellado por el Espíritu Santo. Tú ya lo tienes, cristiano, cristiana. Si tu respuesta es sí, cristiano, cristiana, entonces demos gracias a Dios, porque lo que comenzó Dios en tu vida, por medio del Espíritu Santo y el poder de Dios en tu vida, lo continuará. El mismo Dios donde dijo, en ti voy a habitar, lo dijo para nunca más apartarse de ti. Cuando Jesús dijo en las últimas palabras en la cruz, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Ningún cristiano va a poder decir esas mismas palabras, porque cuando viene el Espíritu Santo a la vida del creyente, lo hace de tal forma para nunca más retirarse. Pero yo estoy seguro que tú has pecado, ¿verdad? Contra Dios. Y yo estoy seguro que a veces tú sientes, es que yo creo que Dios sí se ha ido de mí. Recuerda esto, si tú eres su hijo, Él te va a transformar, Él te va a perfeccionar, Él te va a disciplinar, Él te va a purificar, porque ese mismo Dios, ese mismo poder, viene para hacer también esa obra en tu vida. Cristiano, cristiana, ¿tienes ese poder del Espíritu Santo? Si lo tienes, demos gracias a Dios, porque Dios no te va a ayudar. El Espíritu Santo está en ti. Pero si tu respuesta es no, si tu respuesta es no, yo no tengo el Espíritu Santo, no, yo no he creído en Cristo Jesús, sería el sinónimo. Yo te invito a que vengas a Jesucristo y por medio de la fe tú recibas también esa nueva vida, ese poder de Dios en ti para vivir para Él. Jesús prometió esta promesa, ¿verdad? Bueno, dio esta instrucción y Dios también la dio y se cumplió. Las palabras de Jesús se cumplen. Si tú dices que no tienes al Espíritu Santo, déjame decirte unas palabras de Jesús que también son para ti. Mateo 11, 28 al 30. Estas son también una promesa de Jesús. Si tú dices, no, yo no tengo esta promesa en mi vida, yo no tengo el Espíritu Santo en mi vida, Jesús te dice esto también a ti. Venid a mí todos los que están trabajados y cargados. ¿Y qué hará Cristo? Yo os haré descansar. Fíjate que el requisito para que tú encuentres a Cristo no es que tú seas perfecto, no es que tú seas santo, no es que tú tengas tu capacidad de esforzarte, sino que simplemente estés consciente de que estás trabajado y cargado. Y yo te voy a hacer descansar. Lleva mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Si tú dices que no tienes al Espíritu Santo, ven a Jesús, ven a Él y hallarás solamente en Cristo descanso para tu alma, para tu corazón. La promesa se ha cumplido. Llegó el Espíritu Santo. Oremos, hermanos. Señor, gracias te damos por este tiempo que nos das en meditar en tu palabra, Dios. Y lo que hemos visto el día de hoy a través de estos pasajes es el momento singular, especial, donde tú le dices al mundo entero de que el Espíritu Santo ha llegado al mundo. Las puertas del Hades no prevalecerán contra tu iglesia. El engaño de Satanás a todo el mundo, es posible que el Espíritu Santo lo quite, porque Él los puede convencer de pecado, de justicia y de juicio. Y te damos gracias, Dios, por tu Espíritu Santo, que está en el mundo entero haciendo una obra imparable. Y también en nuestras vidas como cristianos, Señor. Ayúdanos a vivir para ti, Dios, cada día más. A mortificar el pecado por medio de tu poder. A decirle no a cualquier tipo y concesión de pecado, tentación que esté presentándose en nuestras vidas, Señor. A decirle sí por medio de tu Espíritu Santo a todo aquello que tú dices que tenemos que hacer por medio de Cristo Jesús. Gracias te doy por tu promesa cumplida, por tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, amén.